Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung QLED Q60B con el objetivo no solamente de mejorar la calidad gráfica en general, sino también buscar que haya más diferencia entre cada uno de los modos de imagen que ofrece. Vamos primero con contenido en rango dinámico estándar. Aquí te aseguras que el logo de HDR no aparezca. Te vas a todos los ajustes. Vamos primero con el modo de imagen dinámico, brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 35, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en frío principalmente para que se diferencie más del modo de imagen estándar, balance de blanco, no debes modificar nada. Gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en nativo. Ten presente que aunque el parámetro calibración inteligente está disponible, solamente aplicaría para el modo de imagen película y además necesitarías un smartphone Samsung Galaxy de la serie S o un Note o un Z Flip que sea por lo menos del 2019. Vamos ahora con el modo de imagen estándar, brillo en 35. Aquí la cuestión de brillo es algo de gustos de cada persona. Te recomiendo esta cantidad de brillo principalmente si vas a utilizar el televisor en una habitación que no sea increíblemente iluminada, si quieres ahorrar energía o si te molesta un poco a los ojos una alta cantidad de brillo, pero si quieres le puedes subir un poco más. Contraste en 50, definición en 10, color en 28, tinte en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, balance de blanco, no debes modificar nada, gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en 3, configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen película. Recuerda, contenido en rango dinámico estándar, brillo en 35, contraste en 40, definición en 0, color en 28, tinte en 0, ajustes de claridad de imagen, en este caso en personal, porque tal vez sepas que ni en el modo de imagen película ni en el modo de imagen filmmaker se recomienda mejorías digitales, o por lo menos no mejorías digitales en exceso, así que en personal está bien y puedes colocar este parámetro de reducción de vibración entre 5 y 7 como máximo si no quieres tanto efecto de vibración. Pero si eres rebelde y quieres sí o sí mejoría digital para que haya mayor fluidez, lo puedes colocar en automático, pero por recomendación global lo voy a dejar en personal. Mejorador de contraste apagado, tono de color en tibio 1 o cálido 1 para que se diferencie un poco más del modo imagen filmmaker. Balance de blanco, no debes modificar nada. Gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en 3. Configuración de espacio de color en nativo. Vamos ahora con el modo de imagen filmmaker. Brillo en 30, contraste en 35, definición en 0, color en 25, tinte en 0, ajustes de claridad de imagen apagado, mejorador de contraste apagado. Aquí los ajustes de claridad de imagen digo que apagado porque con el modo de imagen filmmaker realmente aquí no se recomienda nada de mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento para evitar al 100% lo que se conoce como artefactos. Pero si quieres un poquito de mejoría lo puedes colocar en personal y colocar este parámetro máximo en 5. Pero por recomendación global sería apagado, aunque si quieres que haya sí o sí mejoría digital lo puedes colocar en automático. Tono de color en tibio 2 o cálido 2 para que se diferencie más del modo de imagen película. Balance de blanco, no debes modificar nada. Gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra en 0. Configuración de espacio de color en nativo. Estos serían los resultados de estas configuraciones recomendadas para contenido en rango dinámico estándar. Recuerda que el principal objetivo primero es que se mejore la calidad gráfica general y segundo que pueda haber mayor diferencia entre cada uno de estos modos de imagen. Vamos con las configuraciones de imagen recomendadas para contenido con alto rango dinámico, bien sea HDR10 o HDR10+, aplica
para ambas tecnologías. Si te aparece aquí el logo de HDR es porque el contenido tiene HDR10. Si te aparece HDR10+, es porque el contenido tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Vamos entonces a todos los ajustes. Primero con el modo imagen dinámico, brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 35, tinte en 0. Ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en frío, balance de blanco, no debes modificar nada, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Modo de imagen estándar, brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 28, tinte en 0, ajustes de claridad de imagen en automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, balance de blanco, no debes modificar nada, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. Modo de imagen película, brillo en 45, contraste en 45, definición en 0, color en 27, tinte en 0, ajustes de claridad de imagen en personal por lo ya explicado, mejorador de contraste en apagado, tono de color tibio 1 o cálido 1 para que se diferencie más del modo imagen filmmaker, balance de blanco, no debes modificar nada, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en nativo. Filmmaker Mode, brillo en 43, contraste en 45, definición en 0, color en 25, tinte en 0, ajustes de claridad de imagen, aquí puede ser en personal por lo ya explicado, de si no quieres que sea un exceso de efecto de vibración y que tenga algo de mejoría digital en cuanto a manejo del movimiento, pero sin que hayan tantos artefactos. Normalmente en apagado será lo recomendado si quieres seguir las reglas universales, por así decirlo. En personal me parece que estaría adecuado. Reducción de vibración de imagen entre 5 y 8 estaría bien. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2 o cálido 2, balance de blanco, no debes modificar nada, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra en 0, configuración de espacio de color en automático. Estos serán entonces los resultados. Recuerda que los objetivos son, primero, mejorar la calidad gráfica en general y segundo, encontrar mayor diferenciación entre los modos de imagen que ofrece este Smart TV. Recuerda que aplica tanto para alto rango dinámico HDR10 como también para HDR10+. En cuanto a las configuraciones de imagen para videojuegos, primero, por supuesto, deberías activar el modo juego. Para eso, primero, el televisor debe reconocer una consola de videojuegos y acá, por supuesto, activarlo. Realmente, para el modo juego no habría mucho que hacer, dado a que con el modo juego puedes hacer aparecer esta game bar. Y dentro de esta game bar están estos modos de imagen predeterminados y me parece que de fábrica viene muy bien. Este televisor viene muy bien calibrado y configurado de fábrica. Entonces simplemente lo que te diría es que, por ejemplo, si quieres colores más saturados, escojas cualquiera de estos modos de imagen, y si quieres colores un poco más apaciguados o levemente más naturales, te vayas por el modo de imagen deportes. Y lo que debes hacer en este caso es irte acá a la configuración del modo juego, activar el Motion Plus del juego. Si quieres mejor fluidez, lo puedes colocar en 10 la reducción de vibración de imagen, el movimiento libre de LED no lo actives. El HDR juego, en algunos videojuegos que tienen alto rango dinámico se puede, en algunos no, en todos se puede activar, pero en algunos mejora el contraste, o bien sea apagando la imagen, como es en este caso, para mejorar las zonas oscuras, o en algunos videojuegos lo que hace es aclarar más la imagen, mejorando un poco la cantidad de brillo, y asimismo también se puede mejorar el contraste. En este caso creo que conviene dejarlo mejor en apagado. Y en cuanto al resto de configuraciones,
tal cual como vienen de fábrica: brillo en 50, contraste en 50, definición en 12, color en 35, tinte en 0. Puede cambiar un poco dependiendo de cada modo de imagen que ofrezca la Game Bar. Mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, el balance de blanco no debes modificar nada. Aquí en valores de gama, todo depende del tipo de videojuego. Si es uno que tenga muchas partes oscuras y quieres una experiencia de terror más inmersiva, te recomiendo que bajes estos valores de gama a -3 y el detalle de la sombra a -5 para que la experiencia de terror sea más inmersiva. Pero si se trata de este tipo de videojuegos con mucho color, tal cual como viene de fábrica, en 0 el valor de gama y detalle de la sombra estaría bien. Y la configuración de espacio de color, si quieres mayor vividez o tonalidad, lo puedes colocar en nativo. Pero como este es el modo de imagen deportes, si se busca una tonalidad un poco más apaciguada, lo puedes dejar en automático. Pero si por ejemplo escoges otro modo de imagen, vamos entonces por ejemplo con el modo de imagen normal y te vas a las configuraciones de imagen, cambia todo un poco, puedes dejar tal cual los valores como vienen de fábrica. Recuerda lo mencionado en cuanto a gama y detalle de la sombra, que si quieres una experiencia de terror en videojuegos que sean de terror, una experiencia más inmersiva de ese tipo, le bajas a estos valores a la máxima capacidad, o mejor dicho, a la mínima capacidad. Y la configuración de espacio de color, recuerda que en nativo suelen representarse colores más vivos y saturados, y en automático colores un poco más apaciguados, más naturales y en algunas ocasiones levemente más lavados. Y listo, eso sería todo. Déjame saber qué piensas, si has aplicado estas configuraciones en tu televisor QLED Q60B, qué tal las notas, o si prefieres lo que viene de fábrica, o si prefieres aplicar configuraciones propias de acuerdo a tus gustos. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.